permitir que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de tomar una decisión sobre si los países de la OTAN están participando directamente en el conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará nada menos que una participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra en Ucrania. Esto sería una participación directa y eso, por supuesto, cambiaría significativamente la esencia misma del conflicto. Se está intentando sustituir los conceptos. No se trata de permitir o prohibir al régimen de Kiev atacar el territorio ruso. Ya lo está haciendo con drones y otros medios. Pero cuando se habla del uso de armas de alta precisión y largo alcance de producción occidental, cambia la historia. Como ya he dicho, y cualquier experto lo confirmará, tanto en nuestro país como en Occidente, el ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con sistemas modernos de alta precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Esto solo es posible con el uso de datos de inteligencia satelitales, con los que no cuenta Ucrania. Estos datos provienen solo de satélites de la Unión Europea, Estados Unidos o en general de satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Lo segundo, y es muy importante, quizás clave, es que las misiones de vuelo en estos sistemas de misiles solo pueden ser introducidas, en esencia, por personal militar de los países de la OTAN. Los militares ucranianos no pueden hacer eso. Bueno, con estas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, saludamos a toda la audiencia de Tercer Canal que nos acompaña pues diariamente en este espacio de análisis informativo de 6 a 7. Acabamos de escuchar unas declaraciones sumamente importantes en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia, un conflicto que con el pasar de los días parece no acabar, algo que pues pone en duda la promesa que hizo en su momento el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de terminar con esta guerra en el año 2025. Por eso, hoy nuevamente tenemos en la mesa de Tercer Canal al analista internacional Manuel Alejandro Rayrán Cortés. Manuel, bienvenido y gracias por nuevamente aceptar la invitación de Tercer Canal para hablar de todo lo que sucede a nivel internacional. Jessica, Julián, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y por supuesto también saludo a mi compañero Julián, con quien hemos estado pues revisando todo este tema que ha surgido alrededor de unas polémicas declaraciones y de una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos al respecto de este conflicto. Julián, ¿cómo estás? Bueno, Jessica, un saludo para ti, por supuesto para Manuel, a quien agradecemos nuevamente estar aquí en el Tercer Canal, con muchas dudas frente a esto que podría ser una inminente tercera guerra mundial, que todo el mundo pues tiene esa duda, que todo el mundo está a la expectativa de lo que pueda suceder, y todo esto en un marco de varios eventos internacionales como el G20, que también analizaremos, y que les pedimos a ustedes que compartan esa transmisión, leen like este video, por supuesto estén muy activos a través del chat de YouTube y Facebook para que hagamos este programa un poco más interactivo y nos enteremos si pues esa tercera guerra mundial ya llegó o si todavía nos queda pues tiempo de escaparnos a Marte. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Por eso, pues, entremos en materia. Algo que nos convoca también hoy a pues hablar de este conflicto entre Ucrania y Rusia, pues son las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos que autoriza a Ucrania para que pueda utilizar misiles de largo alcance en este conflicto con Rusia. Esto, pues, obviamente muestra un involucramiento mucho más directo de Estados Unidos en este conflicto. Y yo quiero empezar esta conversación con Manuel hablando sobre algo que ha llamado muchísimo la atención en la prensa internacional y tiene que ver con que esta decisión del gobierno de Estados Unidos se haya dado después de pues haberse celebrado las elecciones presidenciales. ¿Cuál es esa interpretación que usted le da, Manuel, a que esta decisión no se haya hecho antes, sino justamente después de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos? Bueno, yo creo que esta decisión toma relevancia después porque pues digamos que el presidente Joe Biden siempre ha sostenido una posición en evitar escalar el conflicto y que creían los demócratas que el
autorizar o incrementar su discurso un poco más hostil, el de autorizarle el uso de este tipo de armamento a Ucrania en territorio ruso, podría tal vez tener una afectación dentro de esa ecuación electoral en Estados Unidos. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que no hizo efecto tampoco esa estrategia y que por el contrario creo que actualmente digamos que el presidente Joe Biden toma esta decisión también con un propósito de poner un poco contra la pared al nuevo presidente Donald Trump, que el próximo año tomará funciones en la Casa Blanca y pues digamos que creo también yo que lo pone contra la pared con el propósito de que Trump ha tenido una posición clara de no seguir apoyando este conflicto armado, apoyando particularmente a Ucrania con el suministro de armamento. Entonces creo que es una manera de comprometer al próximo presidente, pero pues toca esperar. Realmente la semana pasada hubo una comunicación entre Zelensky y el nuevo presidente Donald Trump. De acuerdo a las declaraciones de Zelensky, es que Trump, pues digamos, en ningún momento dijo que iba a cancelar su apoyo directo, pero pues toca esperar hasta que entre en funciones el gobierno si va a mantener o no ese respaldo militar. Esta digamos que también es importante con lo que decía Jessica. Hace más o menos 20 días el presidente Zelensky había presentado su plan Victoria en el que supuestamente si aplicaba estos 5 propuestas, 5 ideas, iba a lograr la conquista, la guerra contra Ucrania y contra Rusia en 2025. Parte de esos 5 puntos estaba la autorización de este armamento, de este tipo del uso de armamento de largo alcance en territorio ruso, pero también habían 2 o 3 propuestas más, de las cuales estas 3 tenían una reserva de secreto que hasta el momento no se ha abierto al público. El primero de ellos era digamos, entregarle mayor armamento de disuasión nuclear. El segundo, que es un punto en donde Ucrania, como una manera de pagar todo este apoyo por parte de Europa y Estados Unidos, es permitir a que empresas de estas 2 regiones del mundo pues puedan explotar recursos naturales estratégicos de Ucrania como el plutonio, el uranio y entre otros, y el litio. Y la tercera, pues digamos, entendiendo que Vladimir Zelensky veía que Trump podía llegar al poder con facilidad, estaba proponiendo que una vez posiblemente Trump retire hombres de la OTAN en las bases militares de Europa, sean hombres ucranianos que reemplacen esos hombres militares estadounidenses en esas bases europeas. Ahora, claramente para llegar a eso tienen que aceptarlo como miembro de la OTAN, cosa que tampoco ha sucedido, pero pues digamos que Zelensky desde hace 20 días con este plan sabía que podía ganar Trump y eso tener una implicación directa al conflicto ruso-ucraniano. A propósito de ese involucramiento, pues de ese posible involucramiento de Ucrania a la OTAN, cuando arrancamos este programa, pues escuchábamos estas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que sin duda muestra que también hay un posible interés de la OTAN que se ha pues reflejado de algunas maneras en este conflicto de participar, pero obviamente el hecho de participar le cambia completamente el objetivo, la esencia a este conflicto, porque ya se estaría hablando de una guerra mucho más grande que no va solamente en definir quién va a quedarse pues con el territorio de Ucrania, sino también de otros intereses económicos, por supuesto, que también tendrán estos países. Y por eso, Manuel, me gustaría conocer su apreciación al respecto de esas declaraciones de Putin, obviamente indicando que se puede cambiar la esencia del conflicto teniendo a una OTAN involucrada. Jessica, vamos a ofrecer un poco más de contexto para responder la pregunta. Durante la construcción o la creación y sostenimiento de la Unión Soviética y su disolución en el 91, Ucrania jugó un papel muy importante para la defensa rusa, en la medida que en este territorio, primero, es uno de los más grandes en Europa, segundo, porque tiene una tenencia de recursos importantes que proveen a nivel mundial. No solamente es un país de tránsito de gas y petróleo, sino que también es un país que permite exportar insumos agrícolas y es un país que le da mucha agricultura a países europeos y al mundo. Entonces, y el tercer elemento era una zona
o era un país en donde la Unión Soviética ubicó muchos de sus armas y sus fuerzas nucleares. En el año 92, cuando, bueno, 91 se diluye la Unión Soviética, en el 92 hay un acuerdo entre las grandes potencias, en las que estaba incluida Estados Unidos, Rusia ya en su papel como Rusia, entre otros, en donde le daban la garantía a Ucrania que cualquier país que lo atacara, ellos iban a ser los que iban a respaldar en la medida que Ucrania entregara todo el armamento nuclear a Rusia para hacer los debidos pues, procedimientos de reducción de armamento nuclear. Eso se ata a otra negociación muy particular de este momento, y es que cuando la Unión Soviética se disuelve, Alemania, recordemos, estaba dividida en dos, una república federal y una república democrática alemana, ¿no es cierto? Cuando se unifica la parte occidental con la oriental, la parte occidental ya pertenecía a la OTAN, a la Organización de Transatlántica del Norte, ¿cierto? Que es el brazo político-militar de Washington con Europa. En el marco de la negociación con Moscú en ese momento era, bueno, si se unifica la Alemania, ¿queda Alemania dentro o fuera de la OTAN? Los rusos, digamos, le aceptaron la propuesta de que ingresara a la OTAN plenamente reunificada Alemania, pero con el compromiso que la OTAN y Estados Unidos no iba a expandirse hacia los países que antes habían pertenecido a la Unión Soviética, porque eso era parte como un colchón de seguridad de los rusos. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. No obstante, durante el siglo XXI, pues varios países ingresaron a la OTAN, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, entre otros, empezaron a ingresar a la OTAN. Rusia en su momento pues estaba pasando por un proceso nuevamente de mejorar su situación económica después de la Unión Soviética, estaba todavía Putin llegando, pero en el 2008 es un punto importante para entender todo esto, porque en 2008 Bush propone por primera vez que Georgia y Ucrania ingresen de manera oficial a la OTAN, y esto pues digamos que ya Rusia no lo acepta y lo ve como una primera alarma de que llegara un brazo político-militar de Washington a las fronteras de Rusia. Y es decir, para ser más claro, ¿qué pasaría o cómo reaccionaría Estados Unidos si, dado el caso, el Tratado de Varsovia, que era el contrapunteo, como la balanza de la OTAN, existiera todavía y dijera que México va a ingresar? Pues de seguro que Washington tampoco va a gustar de esto. Esta situación empezó a generar un problema que se vio en 2014 y nuevamente en 2021. Entonces, claramente, el que nuevamente se esté hablando de la OTAN es porque, primero, hay una intención de incorporar a Ucrania en la OTAN, y eso es una amenaza directa porque está colindando la frontera, literalmente, la frontera con Rusia, cosa que ninguna potencia le gustaría que eso sucediera. Lo segundo es que, como lo dice Putin en su declaración, el armamento que hoy está utilizando Ucrania no tiene la posibilidad que sea operado por los propios ucranianos por el avance tecnológico. A esto se agrega que Ucrania históricamente ha tenido divisiones políticas internas, también culturales, por temas rusos, ucranianos, etcétera, y eso también ha llevado a que ellos tampoco tengan una industria militar sólida. Por esa razón ellos necesitan de mucha ayuda, y por eso Putin plantea que es claro que todo el que opera esto son Occidente. Entonces, esto, pues digamos, Putin lo que plantea es claramente es que no solamente hay una ayuda a parte de países de Occidente, sino que ya hay una participación activa. No es el transporte, no es la transferencia de armamento únicamente, sino que lo que se plantea es que ya hay una actuación directa de países miembros de la OTAN, y por eso empezarían a escalar este conflicto. Entonces, va encaminado a dos. Uno, que Ucrania, para ir resumiendo, que Ucrania ingrese a la OTAN, cosa que incluso el mismo Henry Kissinger, asesor durante la Guerra Fría de Washington, decía, ni se les ocurra proponer a Ucrania que ingrese a la OTAN, porque esto claramente Moscú va a salir de inmediato a negarlo y no lo va a permitir, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo primero. Y lo segundo es que ese armamento que tiene hoy Ucrania, que después de desarmarse nuclearmente de la disolución de la Unión Soviética y con un aparato militar muy débil, pues es claramente
que son los países europeos y Estados Unidos quienes están operando esto, y por eso puede escalar la guerra digamos, el cambio de doctrina de hace un día que presentó Vladimir Putin es que puede Rusia responder de manera directa a cualquier ataque convencional, no solamente a Ucrania, sino también a los países miembros de la OTAN. Y creo que por eso se escala también por eso. Manuel, precisamente vamos a ver algunas de las reacciones que ha tenido esta decisión de Estados Unidos frente a permitirle a Ucrania usar pues esos misiles de largo alcance de su propiedad, y que, como usted bien lo ha dicho y lo dijo hasta el mismo Vladimir Putin hace unos meses, pues Ucrania no cuenta con esto, y significa pues netamente que Estados Unidos y pues esta parte del mundo entra en este conflicto. Pero vamos a ver la reacción de Zelensky, el presidente de Ucrania, frente a esta declaratoria de Estados Unidos, para luego ver cuál fue la reacción de Rusia en la ONU y ir con más análisis de lo que está sucediendo y si estamos ante una inminente tercera guerra mundial. Veamos lo dicho por Zelensky. Був один з найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. 210 дронів і ракет одразу, в тому числі чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Росія вже майже 1000 днів робить одне те й саме. І від цього план посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Slava Ukraini. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr cero emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. También el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensa, también dijo cuáles serían las repercusiones frente a esta autorización y pues ese primer misil que podría salir de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en este conflicto. Dámoslo dicho por el representante Vasily Nevensa. До тех пор, пока угрозы от него, включая поглощение Украины НАТО, не будут устранены, до тех пор, пока не прекратится дискриминация русскоязычного населения по языку, вере, истории, до тех пор, пока на Украине не прекратят обелять и возвеличивать пособников Гитлера, будет продолжаться наша спецоперация. Ее цели будут реализованы в любом случае дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского удара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает по сообщениям СМИ самоубийственное разрешение режиму Зеленского использовать дальнобойные вооружения для ударов вглубь территории России. Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять. Но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями. Именно об этом нашим бывшим западным партнерам стоило бы как следует подумать, пока не... Manuel, vemos un Zelensky que dice que los misiles hablarán, un representante en la ONU de Rusia que dice la irresponsabilidad o señala la irresponsabilidad de Joe Biden ya después de perder las elecciones, pues haciendo estos anuncios, y por supuesto también teniendo como contexto la relación que han tenido Trump con Zelensky y con el mismo Putin, donde incluso se le ha escuchado que la realidad para acabar con este conflicto es que Ucrania ya le dé de por sí estas partes invadidas a Rusia. ¿Podríamos hablar del inicio de una tercera guerra mundial, que es lo que se está hablando en la opinión pública y que muchos dicen como no, exagerado, no sé qué, pero cada vez uno lo ve más inminente, o simplemente tendríamos que esperar que salga ese primer misil? Bueno, yo creo que no estaríamos entrando para una tercera guerra mundial. Yo creo que, digamos, que este tipo de cosas siempre los historiadores un tiempo después van a, digamos, unificando los diferentes sucesos, van a poder determinar
más o menos cuándo puede comenzar una guerra mundial o no. Entonces yo creo que todavía en ese aspecto no podríamos decirlo. Creo que el lanzamiento de un misil no es sinónimo de crear una guerra mundial. Creo que sí podemos mirar, pues, digamos que hay diferentes factores que podrían sí están aumentando las tensiones entre ambos países y bueno, frentes, porque aquí estamos hablando de un frente de la OTAN, Occidente, Europa, Estados Unidos contra Rusia, y creo que, pues, digamos que sí estamos viendo que estos frentes están, digamos, aumentando su polarización, sus tensiones, y creo que hay otro elemento que sí me parece más importante y me gustaría como aterrizarlo un poco, y es lo que planteaba Zelensky, es el uso de drones. Yo creo que no sé si estaríamos hablando de una tercera guerra mundial o que se estaría configurando, pero yo sí creo que lo que ha pasado en la invasión ruso-ucraniana, creo que sí en esta guerra se han deslumbrado los más recientes avances tecnológicos en la guerra que pueden estar determinando, ofreciendo derroteros para las guerras del futuro, sino del presente mismo. Y con eso me refiero a los drones, todo tipo de drones que se están utilizando, que pues obviamente hacen que el campo militar, es decir, el campo de batalla, pareciese que fuese transparente, porque usted puede tener acceso visual a casi todo y sea más mortífero. Esto por un lado. Lo segundo, los drones y las diferentes aplicaciones tecnológicas que se han desarrollado dentro del campo de batalla, que además lo usan muchas veces los civiles, han conducido a que la línea entre lo militar y lo civil cada vez más se diluya. Y eso claramente va en contravía de las convenciones de Ginebra o el derecho internacional humanitario, porque pues digamos que esas diferencias ya no están, mientras que en el DIH sí estaban bastante marcadas. Es decir, era claro quién era un combatiente, quién no era un combatiente, se hablaba de un combatiente cuando tuviera pues toda la indumentaria militar, pero que además tuviese sus insignias militares del país que correspondían, etcétera, etcétera, ¿no? O también podríamos ver dentro de ese DIH desde el 45 que menciona que, por ejemplo, los rehenes militares o capturas militares que se tomen en campo de batalla no pueden ser utilizados como propaganda, y hemos visto cómo lado y lado, tanto rusos como ucranianos, utilizan las redes sociales para promover, impulsar ciertos elementos publicitarios de que están cumpliendo las normas, ¿no? Entonces creo que eso sí es un desafío. Yo no me adentraría, creo que sería muy prudente en decir que no, yo no creo que estemos entrando a una tercera guerra mundial, pero sí podría decir que esta guerra está ofreciendo los derroteros de la manera como se va a hacer la guerra en un futuro, en un corto plazo, y creo que eso es un desafío para el derecho internacional humanitario, para el derecho internacional público y para los estados mismos, la manera como se está haciendo este tipo de guerra. Ya creo que tocará esperar cómo se vayan resolviendo los asuntos. Moscú históricamente sabe que activar un arma nuclear sería una consecuencia letal para la supervivencia de la humanidad. Es decir, estamos hablando de que cada país tiene, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen más de 5.000 ojivas nucleares. Y que usted sabe que con una o con dos usted puede destruir el mundo. Entonces, digamos que Putin también sabe y que, digamos que ha tratado de ser lo más limitado en este uso, pero claramente este cambio pues lleva a otro cambio en Moscú, que es su modificación dentro de la doctrina del uso del arma nuclear y la doctrina militar, que creo que eso sí puede aumentar las tensiones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?